¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto nuevamente estar compartiendo este tiempo con todos ustedes en esta nueva sesión del curso de tanatología. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Acabo de verlo en mi teléfono celular y nuevamente son las personas de distintas partes del mundo: Estados Unidos, Argentina, Honduras, Nicaragua, también gente que nos está escuchando y viendo en Europa, en Dinamarca, y ahora estoy sorprendido porque también en Bermudas están uniéndose a esta transmisión. Antes de tocar el tema del día de hoy, les quiero comentar que para aquellas personas que quieren el libro que escribí sobre tanatología, precisamente, que se llama El Camino del Amor, este libro tiene en la primera parte mi curso de autoestima, que más adelante también lo estaré dando a través de este medio, y en la mitad tiene el curso de tanatología. Este libro se puede enviar a cualquier parte de la República Mexicana, pero si ustedes viven en el extranjero, lo que se puede hacer es enviarles vía correo electrónico la versión digital, de tal manera que les llega a su correo, la descargan y ahí en su iPad, en su laptop, ahí pueden estar siguiendo este curso de tanatología. También algunas personas me preguntaron cómo puedo hacer para ayudar en sus transmisiones, porque yo sé que hay un equipo que le ayuda. Miren, para empezar, lo más importante no es la ayuda económica. Yo les agradezco mucho que se interesen, pero mucha oración para que estos cursos lleguen a mucha gente. En segundo lugar, es muy importante que todos le pongan al video like, me gusta. ¿Por qué? Porque me han dicho que mientras más like tiene, es menos fácil que lo puedan eliminar por alguna situación, y también parece que le dan más fuerza durante la transmisión. Así que todos, por favor, a darle like. Y en tercer lugar, yo no estoy experto en esto, pero me dicen que hay una forma que es la más fácil para ayudar, y es donde está el chat, donde la gente puede empezar a hacer sus comentarios, esto que se llama el chat. Hay una parte que le llaman el super chat. Exactamente en la parte de abajo donde escriben ustedes sus comentarios, hay un signo de pesos o de dólares, y ahí le pican, le dan clic y ahí les da la opción para que con su tarjeta de crédito en cualquier parte del mundo puedan hacer donativos semejantes a 10 pesos, a medio dólar, o bien si quieren dar un poco más de ayuda lo puedan hacer, de tal manera que no tienen que salir de su casa para esta ayuda. Pero bueno, una vez ya listos para esto, vamos a comenzar. Recordando, para quienes están siguiendo el curso por primera vez, que cuando tenemos una pérdida, vamos a iniciar lo que se llama un duelo. El duelo es el proceso que vive una persona psicológica, espiritualmente, dolorosamente, desde que tiene la pérdida hasta que se reintegra nuevamente en una forma, vamos a llamarle normal, en una forma positiva a su nueva realidad. Así que todos los que sufren una pérdida tienen que vivir un duelo, sean creyentes o no creyentes, católicos, evangélicos, musulmanes, budistas, lo que sea. Todos tenemos que vivir este duelo, adultos, niños, hombres, mujeres. ¿Cómo vamos a vivir la pérdida? De acuerdo a nuestras fortalezas. Si alguien tiene fe, le puede ayudar. Si alguien tiene buena autoestima, le puede ayudar. Si alguien tiene buenos amigos, un director espiritual, un consejero, le puede ayudar. Si alguien tiene baja estima, va a ser más difícil porque la persona piensa normalmente que no puede enfrentar la vida. Si la persona era demasiado posesiva y tenía muchos apegos, será más difícil también porque la persona sentirá muchísima dificultad para enfrentar la realidad. Si la persona no tiene fe, si la persona no tiene personas, amigos, amigas con quienes compartir este dolor, será difícil, pero todos podemos salir adelante si seguimos estas etapas de duelo. Hemos dicho que la mayoría de los tanatólogos mencionan que cuando se tiene una pérdida, estas son las etapas
que generalmente se presentan. Algunos las sintetizan en esto. Primera etapa, negación. No quiero aceptar lo que pasó. No quiero aceptarlo, que rompió conmigo una persona, que me causó, que fue infiel, que perdí el trabajo, que me robaron, que me acaban de detectar cáncer, que murió alguien querido. No lo quiero aceptar. Y de hecho, el no querer aceptar se ve reflejado en no querer deshacerme de sus cosas, quedarme con las cenizas, por ejemplo, o romper todas las fotografías de la persona en mi álbum, sobre todo si hubo una infidelidad o algo así, y cosas de este tipo. Sin embargo, se tiene que continuar adelante. Aunque sea muy doloroso, tenemos que aceptar lo que ha sucedido y continuar con mucho entusiasmo en nuestra vida. No es fácil, pero se puede. Y yo les digo a ustedes que están pasando por esta etapa de negación, no es fácil aceptar la realidad, pero van a lograr hacerlo. Ahora, la siguiente etapa va a ser de ira. Fíjate, no se menciona curiosamente la tristeza. ¿Por qué? Porque cuando llega alguien y te asalta, ¿qué te da? Bueno, primero te da miedo para que no te vaya a dar alguien un disparo o no te vayan a golpear. Pero después de que te han quitado esa cartera, eso que era importante para ti, ¿qué te pasa? ¡Ay, con malditos sinvergüenzas! ¿Por qué? Muy bien. Si de repente tú llegas y encuentras que tu casa ha estado saqueada, te da ciertamente miedo entrar de repente por si están dentro todavía. Pero una vez que has visto que te han volcado los cajones y todo, te da mucho coraje. Dices, ¿por qué? No hay derecho. Esto lo conseguí trabajando. ¿Por qué esos sinvergüenzas me hacen esto? Bien, si una persona se da cuenta que su pareja le es infiel, claro, le da tristeza, pero ¿qué hace regresando a casa? Algunos, perdón por esto que hago como comedia, porque no es nada chistoso, alguien diría, nada más que regrese a la casa y ya verá lo que le va a pasar. Le voy a cortar los genitales, le voy a agarrar con un bat, lo voy a agredir. Claro, hay cierta tristeza, pero lo que más surge es un coraje, una rabia. Y también, claro, imagínate que has estado conviviendo con tu familiar, con tu hijo, con tu madre, con tu padre, y de repente la vida te lo quita. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? Te da tristeza, pero te da mucho coraje. ¿Por qué tengo que vivir ahora sin mi papá, sin mi mamá, sin mi pareja, sin mi hijo, sin este bebé que estaba esperando? ¿Por qué? Exactamente viene esta etapa que los tanatólogos llaman ira. Después vendrá una etapa que se llama la negociación y te adelanto un poquito todas estas etapas para que veas lo que vamos a ir transitando y analizando poco a poquito. Viene después la negociación, es decir, sí, tengo mucho dolor, pero tengo que ir a trabajar. ¿Qué hago? ¿Me quedo encerrado en la casa? ¿Me quedo enojado? ¿O me voy a trabajar? Es que no tengo ganas de ir a trabajar. Ah, es que me invitan a una fiesta. No, no quiero. Te la vas a pasar todo el tiempo enojado, triste, lloroso, encerrado en casa. No se puede, porque la vida continúa. Entonces vas a empezar a negociar. Bueno, no tengo ganas de ir al trabajo, pero aunque sea, voy un día. No tengo ganas de ir al trabajo, pero empiezo a hacer el trabajo en casa. Fíjate, vas negociando, vas viendo hasta dónde sí, hasta dónde no, y a eso se llama negociación. Vas negociando con tus relaciones, con tus compromisos, con el trabajo, con la realidad, y poco a poquito vas a ir aprendiendo a manejar las cosas de tal manera que llevas tu duelo, tu sufrimiento, pero también sigues enfrentando la vida. A eso se le llama negociación. Después viene la depresión, aquí no tengo que explicarte mucho, lo vamos a hacer más adelante, y finalmente viene la aceptación. No queda otra sino aceptar lo que ha pasado, aceptar que estás en una nueva circunstancia, aceptando que tienes un nuevo trabajo, una nueva pareja o tienes que vivir ahora soltero o soltera, aceptar que tienes que vivir con ese cáncer, con esa diabetes y se continúa, como dicen algunos, pa'lante, para adelante. Estas son las etapas sintetizadas de la tanatología. Ahora,
¿Por qué en esta parte de la afloración de emociones? Porque yo cuando menciono la segunda etapa, no menciono ira únicamente, porque aunque sí aparece la ira, aparecen emociones como el resentimiento, la tristeza, la impotencia, la culpa, la hostilidad. Todo esto surge en esta etapa que algunos le llaman únicamente ira. Y en esta parte de las culpas mencionábamos que se culpa al médico, al hospital, a la situación, a la pandemia, a los demás, al difunto, incluso al difunto. ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué no manejaste con mayor precaución? ¿Por qué te fuiste por esa calle oscura? ¿Por qué no te tomaste la vacuna? Bueno, y también se culpa a uno mismo y a Dios, con el que hay un rompimiento, y también, por supuesto, con la religión. Y decíamos la semana pasada, la transmisión pasada, que es que la gente dice, yo tenía una expectativa con Dios, yo le pedí que me lo cuidara, yo le pedí que no se muriera, que le devolviera la salud, que esto de la enfermedad no fuera verdad, y parece que Dios no hizo nada. Y aquí decíamos que, bueno, si Dios nos hubiera prometido que nunca nos vamos a enfermar, que nunca nos vamos a morir, que los buenos no se enferman, que a los buenos no se les quema la casa, que a los buenos no les roban el automóvil, que a los buenos no les son infieles su pareja, Pero ¿en qué momento Dios nos dijo esto? Dios más bien nos dijo, hay que tener mucho cuidado, hay que valorar la vida, hay que ser precavidos, no hay que tener apegos, etcétera. Pero Dios nunca nos dijo que Él nos iba a librar de cuestiones normales de la vida. Y también nos dijo que hay mucha gente sin vergüenza, que es causante de tu asalto. Mucha gente sin vergüenza que es la que mató a una persona. Mucha gente sin vergüenza que fue la persona que te fue infiel. Eso no depende de Dios. Esto es parte de la libertad humana. Pero en esta parte de la culpa, la sesión anterior no toqué un tema que es muy particular y que lamentablemente algunos de ustedes que están siguiendo esta transmisión tienen. Culpa, ¿por qué? Si en general tenemos culpa cuando muere alguien porque pensamos es que no convivía con él lo suficiente, no la visitaba tan frecuentemente, tenía que hablarle más seguido por teléfono, tenía que haberle tenido más paciencia. Imagínense ustedes cuando alguien se entera de que un ser querido, un familiar, se quitó la vida. Un tema muy delicado. Si de por sí la muerte es muy dolorosa, podemos decir que quizás sea menos fuerte el golpe cuando sabemos que una persona ya tenía muchos años de edad. Bueno, uno de alguna manera entiende, ya era una persona mayor y vivió mucho tiempo. También podemos entender cuando hubo una enfermedad larga y ya veníamos como venir el proceso de la muerte. Más difícil todavía de estos dos casos anteriores cuando hay un accidente, porque la persona salió de casa y de repente ya nunca volvió. Hubo un choque, hubo una caída, hubo un sismo que trajo consecuencias trágicas, muy doloroso, porque uno esperaba que regresara esta persona a la que en la mañana la despedí, que te vaya muy bien, nos vemos en la tarde, y ya no regresó. Pero la situación de alguien que se quita la vida, saber que alguien fue el que atentó con su propia vida, trae consecuencias no solamente de dolor, sino de mucha culpa. Mucha, mucha culpa. En primer lugar, también viene un momento añadido a la culpa que es duda. ¿Duda sobre qué? Sobre su salvación. Y te lo digo porque hay muchas personas que me han dicho, Padre, ¿y se salvará esta persona que se quitó la vida? Bueno, yo no soy Dios para dar una respuesta y tampoco conocí toda la vida de la persona que se quitó la vida, pero de acuerdo a la Sagrada Escritura podemos dar respuestas claras y concretas, pero también tenemos que analizar por qué estas personas que sufren la
pérdida de la vida de alguien por suicidio, van a tener una culpa muy fuerte. No solamente una culpa personal que va a ser, por ejemplo, es que ¿por qué no me di cuenta que se iba a quitar la vida? Es que tenía que haber adivinado, tenía que haber sospechado, ya había algo, veía como que se aislaba, veía como que estaba muy enojado. Bueno, pero si la gente, todos nos enojamos y de repente nos aislamos, y eso significa que me voy a suicidar, es que estaba como muy callado, todos tenemos momentos de estar callados, es que estaba como muy nervioso, todos tenemos momentos de estar nerviosos y eso no significa que me voy a quitar la vida. Así que ya por ahí empezamos a responder, pero la gente que sufre una pérdida por suicidio empieza a tener una culpa personal, pero aquí algo muy delicado también, la culpa de la comunidad que parece señalar a la persona diciéndole, es que usted no le puso atención a su hijo, es que usted no conocía los problemas de su esposo, es que usted no conocía tal, y empiezan así como espinas, como laceraciones a señalar. Es que usted, o bien no faltan aquellas personas, es que seguramente se habrá quitado la vida porque usted no le inculcó la fe, porque usted no le enseñó que se podía confiar en Dios. Es que seguramente usted es la culpable porque le daba todo y cuando ya no lo pudo tener fácilmente, ya no supo qué hacer. Así de tremenda es a veces la comunidad y las críticas de la gente que, miren, es muy fácil hablar y es muy difícil razonar y comprender. Pero digo esto porque imagínense si yo tuviera la pérdida de alguien que se quita la vida, empiezo a tener duda de si se va a salvar, ya es más fuerte mi dolor. Y si además de esto viene alguien y me empieza a señalar diciendo tú, ah, caray. Y todavía peor, si alguien habla con el pensamiento que se tuvo antes de que la psicología descubriera muchas cosas sobre los suicidas. ¿A qué me refiero? Empezando por la propia reflexión de algunas gentes de iglesia, que decían, es que quien se quita la vida está diciéndole a Dios, no quiero la vida que me diste. Quien se quita la vida le está diciendo a Dios, tengo un problema, pero no quiero que me ayudes, no confío en ti, no creo en ti. Y por lo tanto, está cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo, que en la Biblia se dice es el único pecado que no tiene perdón. Pero cuando entendemos lo que significa esto, significa que es el pecado de puedes encontrar ayuda, puedes encontrar auxilio, pero tú no lo quieres. Entonces, ¿cómo te puedo salvar a ti, diría Dios, si tú no quieres la ayuda? Y yo siempre pongo el ejemplo. Imagínense que alguien está en el mar y lamentablemente no sabe nadar y se está ahogando. Y alguien pasa y le tiende la mano, la rechaza. Otra persona le avienta un salvavidas, lo rechaza. Otra persona le lanza una soga, lo rechaza. Otra persona se lanza para nadar y tratarlo de sujetar y lo golpea y lo rechaza. Y la persona se ahoga. ¿Dónde estuvo el problema? En que la persona no quería ayuda. Y en ese sentido, por eso algunos decían que un suicida, y se oye esto tremendamente fuerte, no se salvaba. Que un suicida, al haber renegado contra Dios, al haber negado la ayuda del Espíritu Santo, al haber negado al Espíritu Santo como auxilio, como acompañamiento, pues entonces Dios no podía hacer nada, porque dice la Sagrada Escritura que Dios quiere que nosotros podamos aceptar su ayuda y como dice San Agustín, Dios que te hizo sin ti, no te puede salvar sin ti. Sin embargo, fíjense que esto cambió. Esto cambió gracias a la psicología y gracias a algunos suicidas. ¿Por qué? Porque gracias a ellos se pudo saber qué es lo que pasa por la mente de un suicida. Y alguien me va a decir, a ver, no le entiendo. Porque si un suicida es alguien que se quita la vida,
¿Cómo le voy a preguntar al que se quitó la vida qué es lo que pasaba por su mente? No, no se trata de eso, pero se trata de algo muy cercano. Porque afortunadamente muchos que intentaron quitarse la vida no lo consiguieron, porque se cortó, se rompió la cuerda con la que se querían quitar la vida, o porque las pastillas que tomaron no fueron lo suficientemente mortales, o porque cuando se abrieron las venas llegó alguien y pudo recuperar la sangre que habían perdido y pudo reanimarlos. Y después de que alguien ha hecho el intento de un suicidio, sabemos que siempre se le acerca a una persona que lo pueda orientar, a un psicólogo. Ellos mismos son los que dicen, necesito a alguien que me oriente. Y qué bendición, porque cuando despiertan de este momento en el que ellos pensaban que ya estarían muertos, dan gracias porque no perdieron la vida. Y gracias a la interrogante del psicólogo van comprendiendo la maravilla que es la vida y empiezan a comentar, es que tenía un miedo que no podía manejar, tenía una decepción que no podía manejar, una depresión que no podía manejar, sentía que mis problemas no tenían solución, sentía que iba a estar solo, que nadie me iba a comprender, que la vida sin el amor de esta persona no tenía ningún valor, ningún sentido, y ahora me doy cuenta que no es así. Y en otros casos también se descubrió que lamentablemente algunos habían llegado al suicidio porque tenían una mala dosificación, un mal diagnóstico para medicamentos. Y tú sabes que los medicamentos son tremendos. Cualquier sustancia que pueda cambiar tu estado de ánimo, que pueda alterarlo, que pueda hacerte ver las cosas en una manera no real, es muy peligroso. Yo creo que todos nosotros hemos visto a alguien que tomó tanto alcohol, tanto licor, que parecía que no era él mismo. Y entonces hacía atrocidades. No estaba totalmente en su conciencia. ¿Y qué te digo de personas que se drogan? Pierden sensibilidad, sueñan que están en no sé qué, o bien algunos medicamentos pueden provocar tanta ansiedad, tanta angustia, que lamentablemente la gente cae en una de las dos opciones que tenemos cuando tenemos un peligro. ¿Por qué? Porque la psicología nos dice que cuando tenemos un peligro, tenemos dos opciones. Uno, si tengo los medios para enfrentar el peligro, lo hago. Por ejemplo, alguna persona me viene a atacar, yo tengo un arma o puedo esconderme en un sitio o puedo llamar a alguien que me está ayudando, a un policía, en fin, lo hago porque tengo esta arma, enfrento el miedo, enfrento el peligro con esto. Pero si yo tengo un peligro y no tengo armas, y me refiero no solamente a armas combativas, sino armas como la capacidad para resolverlo, alguien que me ayude, una salida, una opción, etcétera. ¿Qué es lo que hago? Huyo. Estas son las dos reacciones que se tienen ante un peligro. O lo enfrento si tengo las armas necesarias, o huyo. Y precisamente muchas personas por medicamentos, por un miedo excesivo, por una baja estima y muchas cosas que tienen que ver con un desequilibrio emocional, ¿qué hacen? Piensan que el suicidio es lo mejor. Pero en ese momento, y quiero que esto te quede muy claro, las personas no están 100% conscientes, no están 100% libres. ¿Por qué? Porque no están actuando libremente al sentirse presionadas, angustiadas, con un miedo excesivo, con una ansiedad, con una depresión. Ahí se pierde la libertad. Y cuando una persona comete un suicidio estando en esta situación, Dios no lo toma como un pecado, porque para que algo se considere pecado se necesita hacerse con plena voluntad, con plena libertad y con plena conciencia. De tal manera que a estas personas Dios entiende
en qué situación estaban y por supuesto que les perdona. Por supuesto que entiende el gran dolor que tenían. ¿Cómo Él que es Dios no va a entender el inmenso dolor que los seres humanos podemos sentir? La inmensa impotencia. Y claro está que Dios les permite que puedan entrar en su reino, porque además Dios no toma en cuenta solamente un momento de la vida, sino toma en cuenta todo lo que la persona hizo a lo largo de su existencia. Y muchos de ellos, aunque hayan hecho algunas cosas negativas, ellos pudieron recibir de Dios porque Dios siempre da en el momento final la oportunidad del arrepentimiento. Si alguien fue quizás malo, pero se arrepiente en ese momento, Dios ya le concede la salvación, aunque después de ese arrepentimiento tenga que pasar un tiempo, una etapa en lo que se llama purgatorio, purificando su existencia, pero ya tiene una salvación. Así que a las personas que han sufrido la pérdida por un familiar que se quitó la vida, hay que decirles precisamente esto. Y además, yo agradezco a esta transmisión que me permite también hacerles estas preguntas. A ver, tú que tienes un familiar que se quitó la vida, que te sientes culpable, vamos a ver si realmente tienes por qué sentirte culpable. ¿Tú querías que la persona se quitara la vida? Me vas a decir no. Entonces, ¿por qué te sientes culpable? ¿Sabías que tenía intención de quitarse la vida? Algunos van a dudar, es que estaba muy serio, es que estaba muy callado, es que estaba muy nervioso. Ya te he dicho que toda la gente solemos tener esos cambios de repente de estados de ánimo. Así que eso de que esté nervioso o esto no son mensajes claros. Por eso te pregunto, ¿a ti te constaba que tenía la intención de quitarse la vida? Me vas a decir no. ¿Tú tienes la capacidad para adivinar lo que otros piensan y sus intenciones? ¿Tienes esa capacidad para adivinar lo que el otro está pensando y las intenciones que tiene? No. Si alguien no las expresa, nosotros no podemos adivinar lo que está pensando. Así que no podíamos adivinar que se quería quitar la vida. ¿Tú conoces los síntomas de una persona que quiere quitarse la vida? Si los psicólogos todavía no llegan a ponerse de acuerdo en todas las características que puede tener un suicida, mucho menos alguien que no tiene conocimientos de este tipo. Tú puedes estar junto a las otras personas las 24 horas del día. Es que ¿por qué no estuve con él en el momento en que hizo esto? Te pregunto. Tú puedes estar junto a tus seres queridos, pegado, pegada, las 24 horas del día. No lo puedes hacer. Tu realidad, mi realidad, la de todos, es que tenemos que despegarnos de las demás personas para ir a trabajar, para ir a la escuela, y no podemos estar con cámaras siguiéndolos todo el tiempo. ¿Ves que por qué no estuve ahí? Precisamente por esto, porque no puedes estar las 24 horas del día. Siguiente pregunta. Si hubieras sabido el momento en que se quitó la vida, ¿habrías hecho algo? Todo el mundo dice sí. Si yo hubiera sabido el momento, la hora, etcétera, hubiera llegado, hubiera cortado la cuerda, le hubiera quitado la navaja, hubiera impedido. Pero ¿lo sabías? No lo sabías. Si la persona te hubiera pedido ayuda, ¿lo hubieras ayudado? ¿La hubieras ayudado? Todo el mundo contesta que sí. Entonces, ¿por qué sentirse culpable? La decisión de una persona que se quiere quitar la vida depende de ti. ¿La decisión de una persona que se quiere quitar la vida depende de ti? Yo te diría que no. La gente es responsable de sus propias decisiones. Y esto va ligada a la anterior. ¿Eres responsable de las decisiones de otras personas? No. Y aquí, aunque alguien te quiera manipular, tú no eres responsable de las decisiones de la otra persona. Y aquí quiero contestarle a alguien de ustedes que me hizo esta pregunta porque se siente culpable. ¿Por qué? Porque hace 5 años, fíjense, y todavía tiene la culpa esta persona,
Ella tuvo una relación muy enfermiza con un hombre que primero es la característica de muchas personas enfermas en este sentido, una persona muy, ¿cómo te diré? Muy aduladora, muy que da muchos regalos, que concede muchos caprichitos y todo, que en el fondo ya empieza uno a adivinar como que te está comprando, ¿eh? Cuando alguien te regala mucho y mucho y mucho y mucho, significa como que habría que poner un poco de atención. No digo que todos sean así, pero muchas personas que se sienten que valen tan poca cosa, que alguien no les puede hacer caso, empiezan así como a ganárselo a través de regalos y muchas cosas. Pero una vez que ha pasado esta etapa en que ya te caché, ya te casé, eres mi presa, empiezan entonces los momentos de, y no sales a ver a nadie, ¿eh? ¿Y por qué volteas a ver al otro? Y te estoy checando. Y claro, si la otra persona se arregla un poquito bien, no para ir de coqueta ni nada, simplemente porque quiero. ¿Y por qué te estás arreglando? No, esto no está bien. Y pasa el primer golpe y después otro golpe. Y no voy a permitir que te relaciones con esta persona y no le llames a fulanito de tal y te voy a quitar los teléfonos. Ustedes, como pueden ver, se trata de una persona enferma que necesita ayuda. Pero en este caso, la segunda persona, esta muchacha, también necesitaba ayuda. ¿Por qué? Porque si tú caes en unas redes como la de este tipo, cuidado. Una persona con sana estima tendría que inmediatamente pensar, él no me respeta, él no me da mi lugar, él ya me golpeó, él me está agrediendo, él me está quitando mis derechos para ser libre, para relacionarme con quien sea. Por lo tanto, discúlpame, yo rompo la relación. Esta no es una relación sana. Lamentablemente, algunas personas con baja estima piensan, es que yo lo voy a cambiar, es que me quiere, pues sí me golpeó, pero al día siguiente me trajo flores y cosas de este tipo. No alargo más la historia porque esto más bien lo veremos en el curso de autoestima. Pero aquí, como pueden ver, hay una relación enfermiza entre una persona y la otra. Y cuando finalmente esta persona toma una terapia y toma apoyo psicológico y se da cuenta de las cosas, decide terminar su relación con esta persona. Fíjense, dice, esto no es conveniente, esto no es sano, concluyo la relación. Y esta otra persona empieza a chantajear. Primero, es que seguramente lo haces porque andas con otro, te voy a controlar y que intenta golpearla, en fin. Y cuando se da cuenta que esta persona ya está segura de lo que va a hacer y que no se va a dejar intimidar, empieza a chantajear. Si me dejas, me quito la vida. Si me dejas, me quito la vida. Esta mujer vuelve a caer en la trampa por miedo, porque piensa que la decisión de él depende de ella. Bueno, ustedes me dirán aquí, ¿de quién depende la decisión? ¿Ella va a jalar el gatillo? ¿Ella va a colocar la soga en el cuello? ¿Ella le va a cortar las venas? ¿Ella? No. La decisión depende de este. Finalmente, tomando una gran valentía y entendiendo que esta decisión, si él llega a tomarla, no depende de ella le dice, mira, tu vida es algo que no está en mis manos, es algo que depende de ti. ¿Mm? Si tú quieres continuar adelante en tu vida es decisión tuya, si quieres ayuda y buscarles decisión tuya, si quieres que las personas se enamoren de ti es un trabajo tuyo, no depende de mí. De mí sí depende cuidarme, protegerme y romper toda relación, acabar con toda relación que sea dañina. Muy bien, aquí me quedo. No voy a decir si esta otra persona se quitó la vida o no se la quitó. No se volvieron a ver, vamos a dejarlo ahí. Supón que esta persona continuó igual manipulando a otras y enamoró a otras, lo que sea. ¿Esto fue problema de ella? No.
Suponiendo que esta persona decide quitarse la vida, ¿esta mujer es la causante? ¿Esta persona es la responsable? Yo creo que no. Yo creo que no, porque incluso le ofreció la orientación, ve con tal psicólogo, ve con un grupo de esto, esta persona se niega. Entonces, aquí la decisión del suicida es de él. Y sobre todo vuelvo a lo mismo. Si es que se hubiera quitado la vida, es que algo en su mente no está actuando adecuadamente. No está en voluntad, en libertad y en plena conciencia sanas, que es lo que indica que no está cometiendo un pecado, aunque parezca raro. Está cometiendo algo grave, pero no está cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque, repito, para que haya un pecado como ofensa a Dios, tiene que ser consciente, voluntariamente y con la libertad completa. Y cuando una persona no tiene la libertad porque tiene dependencias emocionales, porque tiene algún problema, es algo delicado. Así que yo a estas personas, y disculpen que esté poniendo tanto tiempo a esta situación, les diría, cuando tienes una pérdida por un suicidio, es doloroso, pero tú no tienes el control remoto de la vida de los demás y además tienes que confiar en la misericordia de Dios que permite que los demás puedan encontrarse con Él, arrepentirse y tener la vida eterna. Una pregunta más que me hicieron de Bermudas es sobre una mascota. Me pregunta una persona que si es correcto, que si es normal vivir el duelo por una mascota. Bueno, lo dijimos desde la primera sesión, que todo aquello que es valioso para nosotros, que es importante, cuando lo perdemos, nos lleva a una situación de duelo. Imagínense sobre todo cuando ha sido el cachorrito, el gatito que ha estado a lo largo de muchos años con nosotros. A lo mejor fue la mascota desde nuestra infancia, nos acompañaba, nos daba alegría, quizás era el animal de compañía y de repente pues pierde la vida, por supuesto, de que se tiene que vivir el duelo con todas las etapas. Y es lo mismo que una persona, porque de repente algunos papás, ay padre, es que se le murió el perrito a mi hijo. ¿Usted cree que comprándole otro ya va a dejar de estar triste? Ah, mira, a ver, si tú pierdes un amigo, te presento otra persona y ya con eso, no, por supuesto que no. Le vas a llevar otro perrito y a lo mejor poco a poquito se va a encariñar con él y poco a poquito va a tenerle afecto. Pero no pienses que inmediatamente esto va a suceder. Va a estar llorando por su mascota porque la quería, porque era muy importante para él o para ella. Y una pregunta más que me hacían es la siguiente. Padre, fíjese que puse las cenizas de mi familiar en unas criptas, pero quiero preguntar si se puede sacar las cenizas para tenerlas un tiempo en mi casa otra vez. Yo lo que dije fue, mira, habla con el encargado de esa parroquia o de ese cementerio a ver si te lo permiten. Lo normal es que no. Lo normal es que no. Y el sentido común nos diría que no bajo estas circunstancias. Miren, espero no ser muy duro, espero no ser muy crudo con esto que les voy a decir, pero la cremación ha hecho que mucha gente pierda un poquito el sentido común. ¿Por qué? Miren, cuando una persona muere, antes de que se empezara a utilizar la cremación, ¿qué nos exigía la naturaleza humana? El cuerpo, ¿qué le pasa al cuerpo cuando muere? El cuerpo empieza a corromperse, a tener malos olores, a degradarse todos los organismos que hay dentro. ¿Y qué es lo que se acostumbra a hacer? Mira, unas cuantas horas
Acompáñalo, despídelo y después inmediatamente sepúltalo. ¿Por qué? Porque de otra manera vas a tener problemas de todo tipo, incluso salubres. Es que quiero quedarme con él. ¿Te permite la circunstancia del cuerpo quedarte con él? Aunque lo llegues a embalsamar, que significa que no se van a degradar los órganos internos, llega un momento en que ya no. ¿O ustedes conocen a alguien que sanamente tenga el cuerpo de un difunto en su casa? Hemos sabido por reportajes especiales, por ejemplo, en Estados Unidos, una persona que metió a la hielera el cuerpo de su pareja. ¿Por qué? Porque no quería despedirse de él o de ella. ¿Pero te parece a ti esto sano? No. Entonces, ¿qué te obligaba la naturaleza? Murió y tengo que despedirme del cuerpo y me quedo con su recuerdo, con sus obras, en mi mente y en el corazón. No necesito al cuerpo. Fíjate, la naturaleza nos estaba enseñando esto. Regresando al cuerpo, antes de ir a las cenizas, ¿tú aceptarías que, además de que el cuerpo se quedara en alguna casa, que a ese cuerpo llegaran los hermanos? Es que como era mi mamá, le voy a cortar un brazo y yo me quedo con el brazo, y tú que eres la hermana, te quedas con otro brazo, y tú que eres el sobrino, te quedas con un pie. No, la naturaleza y el sentido común te dicen no, respeta el cuerpo y el cuerpo se queda ahí. No porque te quedes con un brazo o con una pierna está tu papá, tu mamá contigo. Esa etapa terminó. Esa etapa naturalmente la naturaleza te está diciendo ya terminó. Bien. ¿Qué es lo que sucede cuando se comienza la cremación? Como un cuerpo que ha sido cremado ya no huele, ya no se descompone, ya son restos áridos, ya se puede trasladar, ya se convierte en un pequeño montón de cenizas. Entonces la gente piensa que por eso ya puedo llevarme esto a mi casa. No. Aquí también tendrías que decir, aunque son cenizas, tengo que deshacerme de ellas. Las sepulto, las coloco en una cripta o lo que sea, pero no puedo tenerlas en mi casa que no es un cementerio. Oiga, padre, ¿y estará bien que dividamos las cenizas, una para mi hermana, una para mi hermano? No. Yo creo que esto nos está haciendo vivir esta etapa de negación, de no aceptar que el difunto, la difunta, terminó su etapa con nosotros, la relación de abrazo, de beso, de escucharnos, de vernos, eso que está ahí ya no es tu familiar, son cenizas, son cenizas. Y si tú estás aferrado a estas cenizas, no vas a poder superar tu proceso de duelo. Tienes que aceptarlo. En este caso, la persona que me preguntaba, ¿es posible tener nuevamente las cenizas? ¿Qué significa? Que las etapas del duelo a veces se pueden repetir. No porque haya aceptado ya la realidad, significa que no voy a estar tentado a negar nuevamente lo que pasó. Así que cuando se vuelva a repetir una etapa, tratemos de manejarla de la mejor forma, cualquiera de ellas, porque también puede ser la etapa de que es que lloré mucho, padre, y como que me calmé, y después de un tiempo me volvió a agarrar el llanto. No te preocupes, así es normal, y poco a poquito las etapas van a ser menos intensas, menos intensas, menos intensas, hasta que desaparezcan completamente. Ahora, estas etapas de las que estamos hablando, negación, ira, negociación, depresión, no crea que vienen etapa 1, ya pasó el tiempo, etapa 2, ya pasó el tiempo, etapa 3. No, a veces se van entremezclando. Sobre todo después de la negación, empiezan las otras etapas a mezclarse de una o de otra manera. Y ahora sí, vamos a tocar el tema de hoy, que es el tema de la depresión. Depresión.
Y para que me entiendas lo que es la depresión, te voy a poner primero esto y después vamos a imaginar un balón. Pero primero les voy a pedir esto. Todos los que están siguiendo este curso, les voy a pedir que pongan su dedo índice así como lo tengo yo, ¿sí? Ahora no vean la pantalla. Ahora quiero que vean su dedo índice, vean el lado de la uña completamente. Víctor, tú también ve el lado de tu uña. Perfecto. Doblen el dedo un poquito, vean su dedo, el lado de la uña. Ahora giren el dedo y vean la parte donde están sus huellas digitales. Traten de verlas con atención. Ahí está en el centro como una figurita especial. Bien. Traten de poner atención en esa huella digital. Bien. Ahora ya, regresen a ver la pantalla. A ver, ¿qué los obligué a hacer yo? Fíjense, algunos dicen que esto es parte de la psicología cuántica. Bueno, ¿qué los obligué yo? Yo los obligué a que centraran su atención en una parte de su cuerpo, ni siquiera en toda la mano, en el dedo. Y al poner la atención en el dedo, ¿qué pasó? Su atención no puso atención, su mente no puso atención en las paredes laterales, de qué color son, qué alto es el techo, cuántas lámparas están encendidas, de qué color es el traje o el vestido que tienen, cómo es la mesa o el escritorio que está ahí, cómo es el clima, si hace frío, si hace calor, que únicamente pusieron atención en esto. Esto nos indica que nosotros podemos poner atención en lo que queremos. Fíjense, tenemos la posibilidad de hacerlo y nuestra mente se puede centrar en aquello, perdón, que nosotros estamos pensando o teniendo. Voy a tomar un poquito de agua, disculpen. Y no fue para que pusieran atención en mi garganta ni en la botella de agua, pero bueno. ¿Qué sucede cuando tenemos una pérdida? ¿En qué está pensando nuestra mente? Exactamente en eso, en la persona que acaba de fallecer. Y no la podemos sacar y está duro y duro nuestra mente pensando y nos vamos a dormir y está la mente, ¿por qué se murió? Ojalá que regrese. Una infidelidad, nuestra mente, ¿y por qué me engañó? ¿Pero qué es lo que va a pasar? Nos acaban de detectar una enfermedad. ¿Y por qué el cáncer? ¿Y por qué la diabetes? ¿O por qué me quedé sin trabajo? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Me entienden? Por esta razón, en la primera sesión también decía que era muy importante tener la terapia laboral, porque la terapia laboral va a hacer que, ya dijimos que no puedo tener dos cosas en la mente al mismo tiempo. Si tengo que atender el comercio, la tiendita, no puedo estar pensando en mi pérdida. Estoy un ratito pensando en mi pérdida, pero llega un cliente que se le ofrece, ¿de cuánto quiere su refresco? Aquí está el cambio. Y ya vuelvo a pensar en mi pérdida. Pero si no tengo una terapia laboral, estoy duro y duro y duro pensando en eso, sin darme cuenta que tengo una hermosa pareja, padres que me apoyan, hijos, un trabajo, salud, un mundo maravilloso. Bueno, pues entonces tratemos de que nuestra mente esté pensando también en otras cosas a través de algo que nos distraiga. Pero regreso ahora sí al balón. Aquí tengo un balón. No un globo porque se rompería más fácil, pero un balón. Y aquí tengo varios alfileres imaginativos, imagínenselos. Bueno, aquí está el balón y los alfileres. Ahora, este balón se va a utilizar para un partido de fútbol. Tomo un alfiler, le hago un pequeño hoyito. Quizás no parezca nada, pero tomo otro y le hago otro agujerito. Y después tomo otro y le hago otro agujerito. Y luego tomo otro y le hago otro agujerito. ¿Qué va a pasar con el balón? Aunque sea mínimamente, va a empezar a salir un poquito de aire por acá, otro poquito de aire por acá, otro poquito de aire por acá. ¿Qué va a pasar con el balón?
Quizás, aunque no pierda todo el aire, pero va a tener menos presión y a la hora que lo lleven a jugar el partido, el balón no va a rodar como debería, cuando le den una patada no va a volar como debería. ¿Por qué? Porque el balón no tiene presión. Voy a utilizar una palabra que no es correcta, pero me vas a entender. El balón está sin presión, está deprimido. Deprimido. ¿Sí entendiste cómo está el balón? Bueno, ok. Ahora ya me entendiste esto, ahora te voy a decir. Tuviste una pérdida, de repente te quitan algo valioso de tu vida. Alfiler. Psst. No puedes dejar de pensar en aquella persona, está ahí constantemente, constantemente. Otro. Psst. Te sale la ira y el coraje. El coraje. ¡Oh! Pero junto a la ira sale la angustia, el enojo, sale la impotencia, sale todo esto. Bueno, esto no te permite dormir bien. Por lo tanto, no estás descansando bien. Esto te quita el hambre o te hace comer de más. Fíjate, esto hace que te aísles y tengas rencor y aislamiento y hostilidad con los demás. ¿Te sientes a gusto con todo eso? ¿Te sientes a gusto con todo este cóctel que parece así, coctelería, ahí está servido todo esto? Claro que no. Ahora, lo voy a hacer como si yo fuera el balón. Fíjate. Entonces tengo la pérdida. Estoy pensando constantemente eso. Me aparece la ira, las emociones. No duermo bien. No como bien. ¿Ves? ¿Ves lo que ordinariamente le pasa a una persona con todo esto, no en su cuerpo, sino en su interior? La persona va a tener una depresión. Padre, es que me siento muy mal. ¿Por qué? ¿Es normal? ¿Cómo va a ser normal si es que yo no era así? No, pero en la etapa de duelo se tiene una depresión que te va a quitar las ganas de hacer las cosas, te va a parecer un desgano, te vas a sentir débil, te vas a sentir muy mal. Y esto te va a llevar precisamente a lo que te estoy comentando de esta manera, porque así me lo vas a entender. Padre, tiene razón. Con esta pérdida, mire, así estoy. Llego a la mesa, me pongo así en el escritorio del trabajo, llego a la cama y tengo otra postura. A ver, cuando te vas a dormir, ¿cómo te acuestas? Generalmente con la cabeza hacia arriba, ¿no? O de ladito te acomodas. Cuando estamos medio chipilosos, decimos así medio tristecitos por una cosa chiquita, hasta nos hacemos como cuando estábamos en el feto, como cuando éramos un feto en el vientre de nuestra madre, tomamos esta postura así de protección. Pero cuando tenemos una pérdida fuerte, llegas a la cama y mira, boca abajo, boca bajeado, a llorar boca bajeado así. Esto está indicando lo que está pasando en tu mente, en tu espiritualidad, en tu interior, y tienes que entenderlo. Tienes derecho a sentirte así. Es normal que te sientas así. No niegues que estás pasando por una etapa, vívela, súfrela, pero también date cuenta que no es conveniente quedarte en esa etapa. Acéptala y piensa que esta etapa va a pasar. Pero entiende esta depresión. Ahora, en el caso de la depresión, que ya te he comentado, trae tristeza, decaimiento, desgano, tiene otra cosa muy importante que nosotros no siempre entendemos. Y regreso al ejemplo del niño que está comiendo su helado y se le cae o se lo tiran. ¿Qué le pasa al niño? Primera etapa o segunda etapa, como tú le quieras llamar, se va a llenar de tristeza porque ve su helado ahí tirado, pero se va a llenar de coraje. ¿Por qué se me cayó el helado? ¿Por qué fui tan tonto? ¿Por qué me lo tiraste tú? ¿Por qué tú me llamaste la atención? ¿Por qué el heladero no lo puso bien? ¿Por qué?
Este coraje, mucha gente no entiende que forma parte de la depresión. La gente piensa que depresión es solamente estar triste. No. Depresión también es estar muy, pero muy enojado. ¿Cambió tu carácter a partir de la pérdida? ¿Te volviste muy enojón, muy gritón, poco paciente? Normal. No está bien si estuviera esta etapa para siempre en tu vida. Y por eso es importante pasar por las etapas de duelo, porque hay gente que no superó toda la etapa de duelo y se quedó enojada para siempre con la vida, enojada para siempre con Dios, perdió la religión, no quiero saber nada, se enojó con el esposo, con todo el mundo y está amargada y amargado y simplemente por no haber permitido que las etapas de duelo pasaran por su vida. Atención con algunos ejemplos. A ver, es que pensamos que nada más se deprimen los adultos. No. Te pongo un ejemplo. Un niño, ¿qué te parece? 8 años. Quizás ya mayor ve la vida de otra manera, pero 7, 8 años. El niño ve que su papá y su mamá constantemente discuten y ya no te aguanto, ya nos vamos a separar y quién sabe qué. Bien. El niño es adulto para entender que los problemas de los papás son problemas entre ellos. No. El niño quiere a su papá, quiere a su mamá y quiere que los dos estén juntos. Cuando el niño escucha me voy a separar, su mente empieza a pensar, ¿qué voy a hacer sin mi papá si me quedo con mi mamá? ¿Qué voy a hacer con mi mamá sin mi papá o sin mi mamá? ¿Y qué va a pasar conmigo? Ahí, aunque todavía no se divorcien sus papás, el niño ya está viviendo una pérdida. ¿Mm? Siente que no tiene el apoyo, la seguridad de que sus papás van a estar con él todo el tiempo. Una pérdida. Pérdida. Pérdida, depresión. ¿Sí? Bueno. Este niño va a la escuela. Con este pensamiento de mis papás se van a divorciar, ¿tú crees que va a poder estudiar bien? ¿Va a poner atención con la maestra, con el maestro? No. Como efecto, ¿qué pasa con las calificaciones? Reprobado. Otra pérdida. Fíjate, llega a la casa reprobado. El papá y la mamá, sí, con que estás reprobado, te quito tu juego, te quito tu teléfono, te quito esto, te quito el domingo. Otra pérdida. ¿Mm? Como el niño a lo mejor tuvo varios meses reprobado porque el problema no se ha resuelto, lo sacan de la escuela y lo tiene que pasar a otra. Otra pérdida. Perdió a sus compañeros, perdió la amistad de la maestra, un lugar que conocía. Pérdida. Llega a la otra escuela y claro, empiezan las cosas ya a tener problemas. ¿Por qué? Porque está muy agresivo, está muy enojado, a todo mundo le pega, hasta la maestra le dio una patada. Sí, muchacho grosero, te voy a sonar. ¿Te diste cuenta que este niño tiene un problema de conducta no porque sea malo? ¿Por qué? ¿Por qué tiene el enojo? Porque está deprimido. El problema no es que lo agarren a golpes o que le quiten las cosas o que le llamen la atención. El problema es que le tienen que ayudar a entender las pérdidas que ha tenido, que viva su duelo. De lo contrario, ese niño puede crecer muy enojado con la vida y en depresión constante. ¿Ya entendiste? Si tienes un hijo, una pareja, un amigo que esté constantemente enojado, habría que pensar qué pérdida no ha superado. Y ahora me voy a otro tema, que es el tema de las personas ancianas, porque mucha gente piensa, padre, mi suegra, la mamá, la abuela, ya, es que así es su carácter, siempre está enojada, siempre está de mala, siempre está jetona, siempre está de mal ver. A ver, ¿tú crees que eso es lo normal en una persona? ¿El estado de enojo? No. Ponte a pensar a lo mejor qué es lo que ha pasado en tu mamá, en tu abuela, si es ya muy mayor de edad. Vamos por cosas sencillas.
¿Sigue trabajando como trabajaba antes, donde ganaba su dinerito? Ya no. A lo mejor ya no gana el dinerito. Y tú como hijo o como hija, poquito le das. ¿Puede comprarse ella lo que se compraba antes? ¿Capacidad adquisitiva? ¿Se mueve como antes y puede bailar y salir a pasear y esto y sin dinero tomar iniciativas? No. Su cuerpo le funciona adecuadamente y puede tener, por ejemplo, relaciones íntimas como las tenía antes con su pareja. A lo mejor sí, pero la pareja ya no quiere. O a lo mejor la pareja sí quiere, pero resulta que ya la diabetes ya no le permite tener la relación. Puede comprarse la ropa que se compraba antes y gastarse para ir a peinarse como quería o el trajecito. Puede salir de vacaciones como salía antes, tiene la capacidad. Tiene a sus hijos cerca para decirle que la quieren o incluso nada más de vez en cuando. Se puede agachar para abrocharse los zapatos como antes o acomodarse bien el vestido atrás. Porque a veces los hijos, ay mamá, mira cómo traes el vestido, mamá, los zapatos no los tienes bien arreglados. ¿Y tú crees que puede caminar y moverse como lo hacía antes? Ahora, como el ejemplo del niño, imagínate a esa persona mayor de edad que perdió esto y 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 no ha manejado las etapas de duelo por cada pérdida. ¿Cómo no van a estar de malas? Por eso la tanatología también ayuda a que la gente mayor viva sus duelos y no se vaya enojada con la vida, no se vaya con el rostro enojado con la vida, sino diga, bueno, en lugar de enojarme por lo que ya no tengo, voy a decir, qué bueno que tuve esta etapa de infancia, qué bueno que tuve esta etapa de juventud, qué bueno que un día pude viajar, que un día que pude comerme todo lo que quería, que un día tuve dientes, que un día tuve amigos, que un día tuve pareja, que un día tuve sexo. Voy cerrando todo maravillosamente y me despido de la vida con gran alegría. Porque las etapas todas se tienen que ir cerrando. Los especialistas dicen que si una etapa de la infancia la dejaste abierta, un círculo abierto, y otro abierto, y otro abierto, y otro, esto te va a ir causando repercusión. Y a veces va a salir tristeza o enojo y no sabes ni por qué. Como por ejemplo aquella muchacha que fue a ver la película Titanic y cuando se hunde el barco y se muere el Leonardo DiCaprio, que además no se murió, es un actor, la muchacha se puso en un mar de llanto. Llore y llore y llore. Terminó la película y ya todos salieron y la muchacha toda... ¡Ah, ah, ah! ¿Qué es lo que pasa en esta mujer? Seguramente que esto le removió algo que ella ni siquiera se ha dado cuenta. Le recordó alguna pérdida que, por no haber sanado, se le va juntando y sale de esta manera. O bien, algún enojo constante. Por eso, yo te sugiero que hagas una lista de las pérdidas que hayas tenido en tu vida, incluyendo cosas como, por ejemplo, ya no te traen regalos los Reyes Magos o Santa Claus. Cierra la pérdida. Porque sucede que hay personas, yo conozco algunos amigos, amigas, que llega la Navidad y le dicen a su esposo, ¿qué me van a traer los reyes? ¿No? Y que quieren que hasta aparezca en la cama, abajo en los zapatos el regalo. ¿Por qué? Pues porque no han superado esta etapa en que dejaron de ser niños y ya no les trajeron los Reyes Magos. Entonces, te costó trabajo cambiar de escuela, te dolió mucho haber reprobado un año, eh, algún amigo que no volviste a ver, la etapa de los amigos de la secundaria, no te quedaste en un equipo, ve anotándolas, haz una lista, anótalas una por una y después di, me despido de esta etapa, si me dolió, qué aprendí, qué me quedo de bueno con ella y me despido y le pongo palomita. Y luego esta me despido y pongo palomita. Y esta me despido y pongo palomita hasta llegar a la etapa actual en la que poco a poco irás adelante superando cada una de las pérdidas. Y finalmente voy a hablar de que hay una depresión psicológica y una depresión psiquiátrica. Y no las confundas aunque tengan los mismos síntomas. Decaimiento, desgano de hacer las cosas,
aislamiento y enojo. No hay que confundirlas, digamos, aunque los síntomas son lo mismo, no es la misma causa. Una depresión psicológica, ¿qué es? La psicología se encarga de analizar nuestra conducta y, si es necesario, cambiarla, modificarla para nuestro bien. Un psicólogo a eso te ayuda. Tienes una conducta equivocada, baja estima, agresividad, sentirte culpable, en fin, bueno, un psicólogo va analizando las causas y va resolviendo el problema para que salgas adelante. En el caso de la depresión, un psicólogo, si es que lo llegaras a necesitar, un tanatólogo, ayudará a que tu depresión pase en forma ordinaria después de que hayas superado la pérdida, ¿sí? Siempre que hay una pérdida, hay una depresión psicológica. Pero hay casos en los que no hemos perdido nada, ni un familiar, ni un trabajo, ni ha aparecido una enfermedad, y aparece una depresión. De repente la gente está enojada o con desgano, con aislamiento. Esta depresión puede ser psiquiátrica. ¿A qué me refiero? A que no es por una pérdida, sino es por la falta de un, vamos a llamarle mineral, la falta de algún elemento que necesita tu cerebro. Por ejemplo, nuestro estómago para digerir necesita los ácidos gástricos, ¿no? Si no tuviéramos ácidos gástricos, la comida cómo se deshace, cómo se descompone, cómo se convierte en una parte que alimenta y otra parte que es la parte del bolo fecal que vamos a expulsar. Necesitamos ese elemento. Imagínate que nuestros ojos no tuvieran lágrimas, no tuvieran este líquido, pues no podrían estar, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, lubricados. Imagínate que mi boca no tuviera saliva. Uy, ya te ahorita la lengua seca, ¿no? Entonces, gracias a que tengo saliva, la lengua puede funcionar. Bueno, el cerebro, además de irrigación, por supuesto, sanguínea, necesita otros elementos para funcionar. Elementos quizás eléctricos, elementos minerales, etcétera. Y cuando algún elemento falta en el cerebro, puede ser que propicie la depresión. Y en algunos lados, por ejemplo, en una parte de México, en Jalisco, muchas personas se quitan la vida. ¿Saben por qué? No porque han tenido una pérdida, sino porque caen en una depresión por falta de, los estudiosos dicen, de litio. De tal manera que cuando descubrieron esto, la gente va con el psiquiatra, detectan si es una persona que le falta esto, su pastillita, sin ningún problema. Fíjate la gran diferencia. Si tienes una pérdida psicológica, el psicólogo no te va a dar la pastillita y te vas a sentir bien. Esa es depresión psicológica. Pero si vas con el psiquiatra y has tenido un problema psiquiátrico, una depresión psiquiátrica, te dan la pastillita, tu medicamento y tranquilamente, rápido, bien. No hay que confundir. Si tuviste una pérdida, que no te lleven al psiquiatra, porque aunque el psiquiatra te puede ayudar con algún medicamento, quizás controlado, en fin, para que tengas un poquito de ánimo, aunque yo diría que no lo necesitarías, lo mejor es un psicólogo, un terapeuta. Pero si una persona tiene una depresión psiquiátrica y la llevas con un psicólogo, no le va a funcionar, no le va a funcionar. Ay, padre, es que a mi abuelita, a mi hermano, ya lo llevamos con un psicólogo y no funcionó. Y lo llevamos con otro que era muy bueno y no funcionó. Y lo llevamos con el padre y tampoco funcionó. Y lo llevamos de retiro y a la basílica y hasta con un exorcista y sigue igual. ¿Sabe qué? Tiene usted que acudir con un psiquiatra y que le hagan un estudio. Es que no está loca, no está loco. Es que los psiquiatras no atienden locos. De hecho, no existe gente loca, existe gente con algún problema o con una carencia de algún elemento en su cerebro. Si usted tiene un problema psiquiátrico, le dan una pastillita, tranquilo. Así que no confundamos depresión psicológica y depresión psiquiátrica. Y concluyo con esto.
Imagínense ustedes a una persona mayor de edad, ahora sí, un abuelito, una abuelita, que ha tenido una depresión y que a lo mejor se le han juntado muchas pérdidas, una y otra y otra y otra y otra depresión psicológica. Pero además, la edad que tiene ha hecho que su organismo se haya ido mermando. Ya a esta edad, imagínense que soy un jovenazo y ya no veo bien, ya mis dientes no funcionan tan bien, ya el cabello pues como que ya no está muy bien y otras cosas igual. Imagínense una persona muy mayor con las pérdidas psicológicas y que además la falta de juventud haga que no funcione bien ya totalmente el cerebro, se puede juntar una pérdida psicológica con una depresión psicológica con una depresión psiquiátrica. Hay que buscar entonces el diagnóstico adecuado, especialmente con las personas mayores, para que estén de la mejor manera. Porque el estado normal, adecuado del ser humano no es estar triste, no es estar enojado, no es estar deprimido, no es estar angustiado, sino miren, el estado normal sería, vean, mis manos están vivas, mi corazón está latiendo, mi cerebro está pensando, mis ojos están viendo, mi piel, aunque esté ajada o caída, tengo piel y se va regenerando. Tengo un estómago, tiene una gran cantidad de arterias que van circulando por todo mi cuerpo, tengo una gran cantidad de sangre, tengo unos pulmones que me permiten inhalar, exhalar, y mi cerebro es un archivo maravilloso en el que puedo sacar los malos recuerdos, los malos momentos, las angustias, los sentimientos de venganza, y puedo guardar todas las cosas positivas de la vida. Y si alguien se fue, decir, bueno, te fuiste físicamente, corporalmente, porque moriste, pero estás aquí y aquí, y vas a seguir viviendo hasta que yo me muera. O bien te fuiste porque ya no pudimos continuar como pareja. Me quedo con lo bueno, porque también vivimos cosas muy buenas, por eso me enamoré de ti, por eso tuve un hijo contigo. Si después ya no pudimos continuar, ni modo, me quedo con lo bueno. Si apareció un cáncer, Dios mío, ¿cuánto tiempo? 15 años antes de que apareciera el cáncer, 20, 30, antes de que apareciera el cáncer, me quedo también con eso hermoso. Pude trabajar durante un tiempo en tal lugar, me quedo con eso. Pude gozar esto, me quedo con esa parte positiva, porque yo tengo la posibilidad, cada uno de ustedes la tiene, de hacer qué. Pongo mi atención en lo que quiero. Quiero poner mi atención en lo que no tengo. Quiero poner atención en lo que me falta, en lo que se ha ido. Entonces, ¿saben mi cara cómo va a estar? Mi corazón, mi entusiasmo. O bien, trato de esforzarme en salir adelante, seguir luchando con mi mejor actitud. Si soy creyente, tomado de la mano de Dios, y entonces las cosas van a estar mucho mejor. Bueno, por esta ocasión termino. Les agradezco a todos su atención. Víctor, pásame por favor, algunos, ahora no pude, ni siquiera acerqué el teléfono, pero bueno, sé que están todos ahí. Gracias nuevamente a nuestros amigos que nos han seguido en Oaxaca, en Michoacán, Veracruz, Lima, Perú, Argentina, en distintas regiones de Argentina, en Chile, en Carolina del Norte, Nueva York, en Virginia, en muchas partes de Estados Unidos, Colombia, en Texas, en Honduras, Chicago, San Diego. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, hasta Dinamarca también, muchísimas gracias, y a las personas que han ayudado, el like, de verdad se los agradezco mucho, y también a quienes me han ayudado en esta ocasión con el chat o el super chat, se los agradezco. Y si alguien quiere ayudar a la cuenta de la parroquia de San Cosme, también voy a pedir a Víctor que ponga aquí en este momento la forma en que puedan depositar si es que viven en México especialmente. Gracias a todos. Vivamos el duelo con entusiasmo, con alegría, y le pido a Dios que los llene
de bendiciones. Hasta la próxima sesión, y si a alguien le sirvió el curso, recomiéndenlo a los demás porque recuerden que se queda ya video grabado aquí en mi canal de YouTube. Hasta la próxima.